blessed home prepared way over in glory land, in bright glory land, blessed glory land. I have trusted in his love. Bien, estamos viendo el tema del Espíritu Santo, así es que váyanse por su Biblia y tengan por ahí pluma o cuaderno para apuntar algunos pasajes que se le hagan interesantes, algunos pasajes que usted considere que le pueden ayudar. Y hemos visto bastante, vamos en la tercera parte del Espíritu Santo. No estamos viendo en cuanto a los dones milagrosos, no estamos viendo en cuanto a don de lenguas, el poder de sanidad, nada de eso estamos estudiando todavía. Estamos viendo características del Espíritu Santo, cómo es que es un ser, una parte de la deidad, y no es una fuerza como decir la electricidad o el viento nada más. Es cuando se escribe la palabra ruach o ruach para describir al Espíritu Santo, no está hablando de un simple viento, está hablando de una forma de describirlo. Así como a Cristo se le describe como la palabra, como logos. No quiere decir que Cristo sea nada más una palabra, sino es una forma de describir a una parte de la deidad llamada el Verbo o el Hijo. Bien, entramos el día de ayer, ya en la parte final de la clase de ayer, a características. Si el Espíritu Santo es parte de Dios, si el Espíritu Santo forma parte de la deidad, parte del Elohim, ¿verdad? De ese Dios no singular, sino plural, formando uno, que significa la palabra Elohim en el Antiguo Testamento. Cuando encontramos en Génesis que Dios dijo Dios, hagamos al hombre, dice literalmente, dijo Elohim, dijeron los dioses, hagamos al hombre. Y entendemos por medio de la Escritura que son tres partes de la deidad que conforman un solo Dios. Entonces, al compartir y ser parte de este mismo Dios, pues obviamente comparten las características de este Dios, las características más importantes de la deidad. Por ejemplo, vimos en la última clase, la última parte que vimos fue esta, que el Padre es eterno, o Dios Padre es eterno. Eso quiere decir que no tiene principio ni fin, Él siempre ha existido. El Hijo es eterno, también vimos esto. Y también vimos que el Espíritu Santo es eterno. Y vamos a partir de ese versículo, y vamos a iniciar con Hebreos 9:14, nada más para retomar donde nos quedamos, y seguimos con las siguientes características. Entonces, al ser el Espíritu Santo parte de la deidad o de Dios, comparte las características de Dios. Una de las características que tiene Dios es que es eterno. Hebreos capítulo 9 versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, otra forma de escribir al Espíritu Santo, Espíritu eterno, se le conoce como Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, el Consolador, el Intercesor, el Espíritu eterno. Porque al formar parte de la deidad, el Espíritu Santo es eterno, igual que como lo es Dios. Dice, el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, hay más pasajes en cuanto a esto, pero les aclaraba en las clases anteriores, no quiero poner 3-4 pasajes de cada uno de estos puntos, aunque podría hacerlo, pero se extendería mucho la clase. Entonces, seleccioné un pasaje por cada punto para ir un poco más a prisa y para que no se extendiera tanto la clase. Entonces, esto lo vimos la clase pasada. Si usted quiere ir a comprobar, puede apuntar el Padre es eterno, Salmo 93:2, lo vimos en el video anterior, y Hebreos 13:8 para que el Hijo o el Cristo es eterno, también lo vimos en la clase número 2 del Espíritu Santo. Hoy vamos en la tercera parte. Bien, nada más para retomar, ahí terminamos la última clase. La siguiente característica que tiene Dios es que Dios es omnisciente. Esto quiere decir omni, ¿verdad? Y siente de conciencia que todo lo sabe, es consciente de todo. Dios Padre es consciente de todo, pero también Cristo es omnisciente y también el Espíritu Santo es omnisciente. Al formar parte de la deidad o estar en unidad o ser un Dios compuesto, comparten estas características de ser eterno y de ser omnisciente, de saberlo todo. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice Hebreos 4:13, acompáñenme en sus Biblias a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia,
En otras palabras, no hay cosa que exista en este mundo que Dios no la tenga, que no esté al tanto de ella, que no la conozca, que no sea manifiesta ante su presencia. Dice, antes bien, todas las cosas, todo lo que hagamos, todo lo que existe, todo lo que sucede, está desnudo, ¿verdad? ¿A qué se refiere con desnudo? Cuando nosotros usamos ropa, cubrimos algo, cubrimos nuestra desnudez, cubrimos nuestro cuerpo. Sea para protegernos del frío, sea para vestir, ¿verdad? Para cualquiera que sea la situación, sea en tiempo de calor, en tiempo de frío, usamos una ropa adecuada para cada una de las situaciones. Cuando dice que está desnudo, está al descubierto, nada está sobre él, nada está ocultando nuestro cuerpo, si hablamos de la ropa. Y cuando dice que todas las cosas están desnudas a los ojos de Dios, quiere decir que nada puede ocultar las cosas de que Dios las conozca. Es como si estuviera todo desnudo ante sus ojos. Dios puede ver absolutamente todo. Dice, y está abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por eso les he explicado más de una ocasión que de quien nos tenemos que cuidar es de Dios. Y no podemos ocultarnos de Él. Todas las cosas están desnudas a los ojos de Él. No hay algo que nos pueda hacer que nos oculte de la presencia de Dios y que Dios no se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Generalmente buscamos ocultarnos del predicador. Que no nos mire el hermano Carlos, ¿verdad? Que no se dé cuenta, no le digan, no le cuenten. Pues es lo menos importante, que yo me entere o no me entere, sale sobrando. Porque a mí no me van a dar cuentas. Porque usted le va a tener que dar cuentas a Dios. Y a Dios no le puede usted ocultar nada, ni yo le puedo ocultar nada. Pero tendemos a tener esa ideología de ocultar las cosas del hermano, del anciano, del otro hermano, que no se den cuenta, que no me miren. Si no me miren, todo está bien. No, porque todas las cosas que hacemos, todas las cosas que realizamos están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien le tenemos que dar cuentas. A mí no me van a dar cuentas en el día final. Yo no los voy a salvar, yo no los voy a condenar, yo no los voy a mandar al cielo o al infierno. Yo también voy a ser juzgado. El Padre todo lo conoce y dice que ante Él no podemos ocultarnos nada. Él tiene conciencia de todas las cosas creadas, todo lo que existe en el mundo. Así es que si de alguien pretende usted ocultarse, sería de Dios, pero le tengo una mala noticia. De Dios nadie se puede ocultar. Todas las cosas es como si estuvieran desnudas, como si estuviera en vivo y a todo color. Nadie puede ocultar las cosas que estamos realizando, sean buenas o sean malas, delante de su presencia. Él las conoce. Vayamos al siguiente pasaje. Juan capítulo 2, versículos 24 al 25. Juan capítulo 2, versículos 24 al 25. Fíjese, este pasaje es interesante porque Jesús, cuando tomó forma de siervo, y dice la Escritura que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a nosotros. Y estando en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Hasta lo más bajo que pudo haber existido. Dios, hablando de esa parte de la deidad, ¿verdad?, que es Cristo o el Verbo, cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, que tenía un cuerpo como el suyo y el mío, estaba limitado a este cuerpo físico. Aunque era 100% humano, porque tenía un cuerpo humano como el suyo y el mío, no dejaba de ser Dios. Él mismo acuérdese lo que dice ese pasaje, se restringió a sí mismo. Él mismo se puso límites, pero no dejó de ser Dios. Tenía esa característica de un ser humano que le dolía, que le sangraba, que tenía hambre, que sentía, que tenía sueño, que se cansaba, que se alegraba. Pero también tenía su parte de Dios al estar encarnado, al haberse autolimitado él mismo. Pero aún en esa condición de él mismo restringirse, él seguía teniendo esta condición o esta característica de Dios de saberlo todo. Dice Juan capítulo 2, versículos 24 al 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Cómo conocía a todos? Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre alguno. Cristo, cuando estaba en carne aquí entre nosotros, no tenía necesidad de mandar a los apóstoles a espiar a las personas, a andar viendo a ver qué hacían, a ver qué no hacían, para que le vinieran y le dijeran y le contaran. No tenía necesidad de eso.
porque él seguía teniendo esta característica de Dios, que es saberlo todo. Dice, y aún, lo más maravilloso es que aún restringiéndose él mismo, seguía teniendo esta cualidad de Dios, que es la omnisciencia. Dice, no tenía necesidad, no necesitaba a nadie, que nadie le dijera nada de persona alguna, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conocía lo que había en las personas, sabía lo que había en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. En más de una ocasión en las Escrituras encontramos cómo Jesús, cuando los fariseos o los escribas venían a hacerle preguntas para tratar de tentarlos, el texto nos dice, cuando leemos, dice, pero él sabía lo que había en su corazón, pero él sabía la intención con la que venían. ¿Alguien le dijo? No necesitaba que alguien le dijera nada. Jesús, al ser parte de la deidad, tenía esta característica de ser omnisciente, de conocerlo todo, aún estando restringido él mismo en condición de hombre. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. 2 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Note lo que dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y no solamente lo del hombre, dice, aún lo profundo de la deidad. Estas tres personas de la deidad están tan unidas y tan enlazadas entre ellas mismas, formando una unidad, que comparten estas características. Y aquí nos dice que el Espíritu Santo, al ser parte de la deidad y a estar en unidad con el Dios, con la deidad, comparten características entre sí y conoce aún lo más profundo de Dios. Se conocen entre ellos. Son similares porque forman parte de la misma deidad, ¿verdad? En hebreo nos dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia, ¿verdad? Es la misma sustancia. No hallaba el escritor cómo identificar que Cristo era igual al Padre en esencia, ¿verdad? Era parte de la deidad y lo describe como la imagen misma de su sustancia. Es la misma sustancia. No hay una palabra para describirla de una manera a nuestro entendimiento, a nuestra comprensión para poder explicarla. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen estas características de conocerlo todo, de la omnisciencia. Obviamente hay más pasajes que hablan en cuanto a la omnisciencia de cada uno de ellos, pero no vamos a entrar mucho en ello por cuestión del tiempo y no alargar mucho la clase. Otra característica que distingue a Dios es, una es la eternidad, ya la vimos, la comparten las tres. La otra es la omnisciencia y la otra es la omnipotencia o omnipotente, que todo lo puede. ¿Ok? El Padre todo lo puede, el Hijo todo lo puede, el Espíritu Santo todo lo puede. Aunque tienen tareas individuales cada uno de ellos y tienen una función dentro de la deidad cada uno de ellos, aún así comparten estas características. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Versículo cortito, pero muy al punto. Muy aterrizado en el punto. Dice, porque nada, leámoslo despacito, porque nada, subraya esa palabra en su Biblia, nada hay imposible. ¿Para quién? Para Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dice la Escritura, nada hay imposible para Dios. Todo es cuestión de que Él decida hacer tal o cual cosa. Nada hay imposible para Dios. Para las personas, lo más imposible que había en los tiempos de Cristo, podríamos decir, es imposible que una persona resucite de los muertos después de estar 3 días en el sepulcro. Nada hay imposible para Dios. Lázaro resucitó. Cristo resucitó. Entendamos que nada hay imposible para Dios. Es imposible que alguien tenga el poder para destruir al mundo. Ya hubo un diluvio. Es imposible que tengan el poder para destruir 2 grandes ciudades. Ya destruyó Sodoma y Gomorra. Es imposible que alguien tenga el poder para restringir a Satanás. Ya fue hecho, y es más, ha sido preparado un lugar para él. Todo lo puede. Nada, dice la Escritura, hay que sea imposible para Dios. Eso es omnipotencia. Todo lo puede. Nada hay imposible. Otra vez hablando dentro de las posibilidades lógicas. Porque habrá argumentos de los ateos, ¿verdad?, que proporcionan argumentos y plantean
¿cómo se llaman? Imposibilidades lógicas, ¿verdad? Entonces, obviamente, Dios es un Dios de lógica, no de algo absurdo. Entonces, nada hay imposible para Dios. Vamos al Hijo, Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, note cómo declara nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo 28, 18. Toda potestad, o todo poder o autoridad, me es dado en el cielo y también en la tierra. El Padre tiene nada imposible para Dios, y Cristo está declarando, yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Así como mi Padre, nada imposible para Él. Dice, yo tengo toda autoridad en el cielo, allá con los ángeles de Dios, y también aquí entre nosotros. Él tiene todo poder, es omnipotente, todo lo puede. Ahora, el Espíritu Santo. Vamos a leer 3 pasajes para que nos quede un poco más claro en cuanto al Espíritu Santo, porque quizás pensé que necesitaríamos estos 3 pasajes, hay más obviamente, pero están 2 en Lucas y 1 en Hechos. Vamos primero a los de Lucas. Vayamos allá a Lucas, capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo en Lucas 1:35, hablando, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y luego menciona el poder del Altísimo. El poder del Altísimo, el Espíritu Santo. Como que hace una conexión entre el Espíritu Santo y el poder que tiene la deidad. Diciendo, el Espíritu Santo tiene también ese poder de la deidad, de ese ser superior, de ese ser altísimo, ¿verdad? Que se menciona. Igual como decía a nuestro Señor Jesucristo, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Tengo el poder, tengo la potestad, tengo la autorización para tener todo ese poder, ¿verdad? Comparto esa cualidad con el Padre, que es la omnipotencia. Ahora sigamos en el siguiente versículo, Lucas capítulo 4, versículo 14. Algo que me llama mucho la atención es cómo funcionaba y a veces en ocasiones cómo se trasladaban algunos de los apóstoles que se mencionan en las Escrituras, que eran trasladados de un lugar a otro. A veces les tocaba caminar y viajar, ¿verdad? Por ellos mismos, usando animales para ser transportados o a pie, ¿verdad? Para ser transportados. Y en algunas otras ocasiones se nos dice que eran transportados por el Espíritu. En este caso, vayamos allá a Lucas capítulo 4, versículo 14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El Espíritu Santo también tiene poder. Y hace referencia a que el Espíritu Santo fue y tomó el cuerpo de Jesús encarnado y lo llevó a Galilea. Lo transportó. No era imposible para esta parte de la deidad llamada el Espíritu. Tampoco era imposible para el Hijo ni para el Padre. Pero en este caso el encargado de llevar a cabo esta tarea fue el Espíritu. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vimos en Lucas, dice, y vendrá el poder del Altísimo, ¿verdad? Y luego en Lucas 4:14 dice, Jesús fue trasladado por ese poder del Espíritu a Galilea. Y luego en Hechos 1:8, Jesús mismo le dice a sus apóstoles, no se vayan de Jerusalén. Dice, porque recibiréis poder, note, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, lo cual indica que el poder que recibieron los apóstoles era cedido o era entregado, ¿verdad? Compartido por esta parte de la deidad llamada el Espíritu Santo. ¿Qué podían hacer los apóstoles? Podían beber veneno y no les causaba ningún daño. Podían hablar en lenguas que desconocían, en idiomas que nunca habían estudiado. Podían sanar enfermos, tenían el don de profecías, tenían el don de interpretación, tenían infinidad de cualidades que el Espíritu Santo les había compartido a seres finitos como usted y como yo. Pero en este caso eran los apóstoles. ¿Cómo es posible que alguien les comparta este tipo de poderes? Bueno, porque el Espíritu Santo es parte de la deidad y comparte estas cualidades con el Padre, con el Hijo.
de ser omnipotente. Y no solamente de serlo, sino de compartirlo, ¿verdad? En este caso con los apóstoles. Y al venir también sobre María, ¿verdad? Y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder a través del Espíritu Santo, ¿verdad? De la deidad viniendo sobre María para que engendrara en su vientre a un hijo, el cual iba a ser llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo, ¿verdad? El que iba a nacer de esta virgen. Bien, entonces otra de las características de Dios es la omnipotencia, el tener todo poder. Una cualidad más de Dios, de las que más conocemos, es ser eterno, ser omnisciente, ser omnipotente y ser omnipresente. Omnipresente quiere decir estar en todos lugares al mismo tiempo, estar en cualquier lugar. Eso es la omnipresencia. Vamos a ver la del Padre y la encontramos en Jeremías capítulo 23, versículo 24. Jeremías 23, 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Podrá alguien esconderse y decir, bueno, vamos a hacer una mina tan profunda que sean kilómetros y kilómetros de profundidad y allá no nos va a ver Dios? No, ahí te sigue viendo Dios. Te sigue observando. No hay cosa alguna, como miramos, que nos oculte del conocimiento de Dios, como leíamos en algunas de las características anteriores y los pasajes anteriores. Él está presente en todo lugar. Dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos o en lugares que yo no los pueda ver? Dice, lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Note cómo es interesante este pasaje. Dice, lleno. Todo, ¿verdad? Lo cubro totalmente, todo. Dice, yo lleno, dice Jehová, el cielo y la tierra. ¿De dónde te vas a esconder que no te encuentre? ¿Dónde te vas a esconder que no te mire? Yo lo lleno todo. Lleno el cielo y lleno la tierra. Me hace recordar uno de esos pasajes allá en Reyes, cuando le empiezan a construir o intentan construir el templo, ¿verdad? para Dios en el Antiguo Testamento, y hace referencia, ¿qué puedo hacer yo aquí para un templo para Dios, una casa para Dios? Dice, si Dios es más grande que los cielos de los cielos, ¿verdad? Nada no podemos restringir a Dios a cuatro paredes. Dios lo llena todo. Fíjese, si Dios creó la tierra, ¿qué tan grande es la tierra? Enorme. Dios creó los cielos de las aves, ¿qué tan grande es el cielo? La atmósfera terrestre, enorme. Dios creó los cielos de los astros, ¿qué tan grande es el universo? La tierra es menos que un punto de arena en medio de todo el universo, de las estrellas, de los astros. Y dice la Escritura que Dios lo llena todo. ¿Dónde pretendemos escondernos de Dios? Él es omnipresente. Está en todo lugar. Lo lleno yo, dice Jehová, lleno el cielo y lleno la tierra. Nos vamos a Marte y ahí no va a estar Dios. Pues ahí está Dios. Nos vamos a otra constelación lejana, años luz. Allá está Dios. Dios creó ese cielo donde estás viajando, interplanetario que quieres viajar. También lo creó Dios y también lo llena Dios. Los cielos y la tierra los llena completamente. ¿Dónde te vas a esconder que no te mire? Dice Jeremías. Vamos al Hijo, Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice ahí en Mateo, déjame ponerle aquí una opción porque luego se mete mucho el ruido que hay de los carros que pasan por aquí por la casa. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice la Escritura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo Cristo puede estar en el cielo con su Padre y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo Cristo puede estar en el cielo y estar en nuestros corazones? ¿Cómo Cristo puede estar en todo lugar? Porque comparte esta característica de la omnipresencia. Porque es parte de la deidad. Vamos al Espíritu Santo. Salmo 139, 7. Salmos capítulo 139, versículo 7.
Así como dice, ¿se ocultará alguno de Jehová? Es imposible. ¿Habrá un escondrijo que no te encuentre? Dice Dios. No, donde te vayas, ahí te voy a ver. Donde trates de ocultarte, ahí te miro. Todo lo lleno yo, dice Dios, ¿verdad? Pero ahora en Salmo 139, versículo 7, hablando del Espíritu Santo, dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Igual no nos podemos esconder del Padre, igual no nos podemos esconder del Hijo, igual no nos podemos esconder del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde voy a huir de tu presencia? No hay lugar. Porque comparten esta cualidad de la deidad de ser eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Comparten las cualidades de Dios. Entonces, por eso forman parte de la deidad. ¿A dónde podemos escondernos de Dios que no nos mire? ¿A dónde podemos escondernos de Cristo que no sepa? Si Él mismo, dice la Escritura, si es por Él que nos mantenemos usted y yo vivo. Es por Cristo y por el Padre que trabajan hasta hoy en día que usted y yo seguimos vivos. ¿Cómo no va a saber lo que pasa con usted y conmigo? Y luego dice Salmos 139, 7, ¿a dónde me puedo esconder de tu espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Si me fuera a lo profundo del mar, ahí estás tú. Y si me fuera a lo alto de la montaña, ahí estás tú. Y si me fuera a las tinieblas, ahí me vas a ver tú. No, las tinieblas ni las tinieblas mismas me van a encubrir de tu presencia. Muchos piensan, no, estoy aquí en un lugar pecaminoso, aquí no me mira Dios. Ahí lo está viendo Dios a usted. A donde esté. Nada nos oculta de la presencia de Dios. Él es omnipresente, está presente en todo lugar. Bien, avanzamos entonces a la siguiente parte. Dejamos ya las características de eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente en cuanto al Espíritu Santo y brincamos a lo que es el Espíritu Santo en la creación. Vemos en pasajes y encontramos que el Padre participó en la creación, El Hijo también fue partícipe en la creación porque nos dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho pudo haber sido hecho, ¿verdad? ¿Y el Espíritu Santo participaría en la creación? Claro que sí. Está presente desde la creación. Génesis capítulo 1, versículo 2. Mire. Antes de ir a Génesis 1, 2, quiero mostrarle en Juan. Vamos a leer, antes de ir ahí, déjeme cambiar la diapositiva para pasar a los siguientes versículos y los tenga ya ahí a la mano. En Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En otras traducciones dice el verbo, ¿verdad? El que es la palabra existía en el principio con Dios, dice el versículo 2. El que es la palabra, o el que se le reconoce como el verbo, ya existía en el principio con Dios. Versículo 3, importante. Dios creó todas las cosas por medio de Él. ¿Por medio de quién? De la palabra, el que existía en el principio con Dios. Dice, y nada fue creado sin Él, sin Cristo. La palabra le dio vida, versículo 4, o el verbo, o Cristo, le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo la luz a todos. La luz que brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. El Padre estaba en la creación. El Hijo estaba en la creación porque si no estuviera el Hijo, sin el Hijo nada pudo haber sido creado. Muchos dicen, no, Cristo fue creado. Hablando no de Cristo encarnado, de Cristo la deidad, de Cristo el verbo. Si Cristo fue creado, ¿quién lo creó a Cristo? Porque dice que sin Cristo nada se pudo haber sido creado. Para que algo haya podido haber sido creado, necesariamente tuvo que haber existido Cristo, porque si no existiera Cristo, nada pudo haber sido creado sin Él. Note, léalo conmigo en el 3. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Nada. Era necesario Cristo. Por lo tanto, Cristo no es un ser creado, es un ser que ya existía
desde el inicio con Dios. En el principio era la palabra, o era el verbo, o era Cristo. Y la palabra estaba con Dios, o Cristo estaba con Dios, y Cristo era Dios. ¿Ok? Bien. Pero entonces, ¿dónde dejamos al Espíritu Santo? Ahí encontramos en la creación al Padre y encontramos al Hijo. Pero el Espíritu Santo no se menciona, hermano, en la creación. Claro que sí se menciona. Y es más, lo encontramos en los primeros versículos de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Note la siguiente parte. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el inicio de todas las cosas, no solamente existía el Padre y el Hijo, existía ya el Espíritu también. Recuerde cómo se le llama al Espíritu Santo. Se le llama Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo Jesús, el Espíritu de consolación, el Espíritu de verdad, el Consolador. Tiene muchas formas de identificarlo. Y aquí se nos dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu ya estaba ahí presente. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Interesante, ¿no? Salmos capítulo 33, versículo 6. ¿Recuerda qué significaba o cómo se identificaba al Espíritu? Se identificaba como aliento, como un soplo, como un viento, ¿verdad? Es una forma de identificarlo, así como a Cristo se le identifica como la palabra, o el logos, o el verbo. Salmos capítulo 33, versículo 6. Dice, por la palabra de Jehová. ¿A quién se le conoce como la palabra? A ver si se acuerdan. En Juan 1:1, ¿a quién se le conoce como la palabra de Jehová? ¿O la palabra de Dios? A Cristo. Cristo es la palabra. Dice, por la palabra de Jehová. ¿A quién se le conoce como la palabra en Juan 1:1? A Cristo. ¿Ok? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, ¿verdad? Y todo el ejército de ellos. También participó alguien más en la creación. Por el aliento. La palabra de Dios se le conoce a Cristo. El espíritu o el aliento es el Espíritu Santo de Dios. Dice que ambos, Cristo y el Espíritu Santo, participaron en la creación. Ayudó también al Espíritu Santo en la creación. Se le llama el aliento de la boca de Dios. Dice Salmos 33:6, por la palabra, o Cristo, de Dios, fueron hechos los cielos. Y todos los astros, todo el ejército de ellos, de los cielos, por el aliento de su boca. ¿Qué significaba la palabra aliento? Viento. Como leímos la descripción de espíritu, ¿verdad? ¿Qué es esto? Un viento, un soplo, el aliento de la boca. No quiere decir que sea el aliento de la boca de Dios Padre, sino es una forma de identificar al Espíritu, así como cuando dice la palabra, significa a Cristo, que es esa parte de la deidad que se identifica como la palabra, como el verbo. Y aquí encontramos a ambos en la creación. En Génesis 1:1 lo encontramos moviéndose sobre la faz de las aguas. Y en Salmos 33:6 encontramos a la palabra de Jehová creando los cielos. Y todo el ejército de los cielos, o todas las estrellas, las estaba creando el aliento de su boca. ¿Qué significa el aliento? El Espíritu de Dios. O el Espíritu Santo, si usted lo quiere mencionar así. ¿Ok? Y leímos Juan 1:1. En el principio era la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Cristo creando y el Espíritu Santo ayudando en la creación. Por eso concluimos que cuando leemos Génesis 1:26, entendemos por qué Dios dijo, hagamos. No dijo, voy a hacer, como hablando en singular. Dijo Dios, hagamos, en plural. ¿Quiénes vamos a ser, Dios? Pues yo y ustedes me van a ayudar. ¿Quiénes son ustedes? Pues mi Hijo, la palabra, el verbo, y también el aliento, el soplo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu Santo. Por eso dice Génesis 1:26, entonces dijo Elohim, entonces dijo los dioses, entonces dijeron los dioses,
hagamos. ¿Por qué plural? Porque es un Elohim, son 3 dioses formando uno. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra, no dijo a mi imagen, dijo a nuestra imagen. ¿Ok? La imagen de nosotros, de la deidad, somos 3 formando uno. Y esto es lo maravilloso, ¿eh? Dios nos creó a su imagen. El hombre también está compuesto de 3 partes que componen un ser humano. El ser humano está compuesto de un cuerpo físico, está compuesto de un alma, está compuesto de un espíritu también. Entonces el hombre está hecho a imagen de Elohim, de los dioses. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 formando un solo Dios. El hombre está hecho igual, de 3 partes que forman una persona. ¿Qué pasa si nos falta el espíritu? Encontramos pasajes en la escritura que morimos. ¿Qué pasa si nos falta el alma? Encontramos pasajes en la escritura que dice que si nos falta el alma morimos. ¿Qué pasa si nos falla el cuerpo? Pues ese lo conocemos todos. Si el cuerpo se daña o nos falla, pues morimos. Necesitamos las 3 partes funcionales para poder vivir. Y por eso dice Dios en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que se parezca a nosotros, y que enseñoreen los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos. ¿Por qué hagamos? Porque son 3 dioses formando uno, ¿verdad? 3 partes de la deidad formando un solo Dios. Dice, hagamos al hombre a nuestra. ¿Por qué nuestra? ¿Por qué no dice a mi imagen? Porque son 3 partes de la deidad. El Hijo, el Logos trabajando en la creación, el Espíritu o la palabra o el aliento de Dios trabajando en la creación y el Padre trabajando en la creación. Y esto también es lo maravilloso. En nuestra salvación, en Mateo capítulo 28, encontramos que para ser bautizados, también las 3 partes de la creación, bueno, no de la creación, de la deidad, actúan en nuestra salvación. Bautizándolos en el nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Vayamos a la última cita. De Job, capítulo 33, versículo 4. Y aquí menciona 2 características o 2 formas de identificar al Espíritu de Dios y en este versículo del libro de Job, explicando que el Espíritu Santo también participó en la creación del hombre. Participó el Padre en la creación del hombre, participó su Hijo y participó la otra parte de la deidad, que es el Espíritu Santo. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Léalo otra vez conmigo. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo, ¿cómo se le conoce al Espíritu también? Como un soplo, como un viento, como un aliento. Y el soplo del Omnipotente, del que todo lo puede, el soplo del Espíritu Santo que todo lo puede, me dio vida. No solamente todo lo puede el Padre, también todo lo puede el Hijo y también todo lo puede el Espíritu Santo. Léalo otra vez. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, ¿participó el Espíritu Santo en nuestra creación? ¿Participó el Espíritu Santo en la creación del hombre? La respuesta es sí. Participó el Padre, participó el Hijo y participó el Espíritu Santo en la creación. O el Espíritu de Dios, o el soplo de Dios, o el aliento de Dios, o el Consolador, o el Espíritu de verdad, o el Espíritu eterno. Se le llama de muchas formas. Así como a Cristo se le llama de muchas formas en la Escritura, al Espíritu Santo también se le reconoce de varias maneras. Vamos a entrar en la próxima clase a una parte diferente. Ahora vamos a ir hacia el Nuevo Testamento.
Ya vimos en cuanto al Espíritu Santo características, qué palabra aparece para describirlo, comparte características de la creación, si es parte de la deidad, cómo se entiende la deidad. Ya lo vimos en los primeros videos. Si usted quiere saber todo eso, vaya a video 1, 2 y alcáncenos en esta parte del video, ¿verdad? Para que entienda a qué nos estamos refiriendo. Vamos a entrar a una nueva parte del estudio en cuanto al Espíritu Santo. Otra vez, es un tema muy amplio, no vamos a ver todos los detalles porque se extendería muchísimo la clase y sí se me hace que sería muy pesada. Traté de resumir lo más posible para que usted pudiera entenderlo de una manera más concreta. Vamos a ver en la próxima clase el Espíritu Santo activo, pero en los apóstoles. ¿Cómo fue que funcionó ahora el Espíritu Santo, esta parte de la deidad? Cuando Cristo va al Padre y el Espíritu Santo viene a ayudar a los apóstoles en el primer siglo, ¿cómo es que se activó en los apóstoles? ¿Cómo trabajó con ellos? ¿De qué manera? ¿Fue para ellos? ¿Fue para todos? ¿Cómo funcionó? Vamos a verlo la próxima clase. Luego vamos a ver el Espíritu Santo para nosotros hoy en día. Ya no somos usted y yo apóstoles. Cómo actúa el Espíritu Santo para con nosotros, si el Espíritu Santo mora en el cristiano, si mora en el cristiano, cómo mora en el cristiano, o entra y sale del cristiano el Espíritu Santo, cómo funciona el Espíritu Santo hoy en día, y cómo trabaja en conjunción con la palabra de Dios. Y luego después entraremos más adelante en el estudio argumentos en contra del Espíritu Santo y cómo la Biblia aclara estos argumentos, estas malas interpretaciones que miraremos ya al último de este estudio. Esto lo vamos a ver la próxima clase. No quiero iniciarla, pero vamos a iniciar la próxima clase, que sería hasta el lunes, Dios mediante. Seguiríamos con esta parte, el Espíritu Santo, cómo se activó, cómo funcionó en los apóstoles. ¿Ok? Acompáñenos para la próxima clase y esté ahí al tanto, ¿verdad?, de estas transmisiones. Le animamos a que nos acompañe. Sé que a veces es un poquito pesado, pero el punto es que usted aprenda y entienda este tema en cuanto al Espíritu Santo, que sé que puede ser complicado y sé que puedes batallarse para entender a la primera, pero si le pone empeño y si le pone dedicación, podrá entenderlo. Bien, vamos entonces a los anuncios. Vamos a pasar a los anuncios.